Triqui, triqui, truco, truco. El director del DANE dice abiertamente en una amplia controversia con el registrador nacional, el mismo señor que con un tono gamonal dice, pues si alguien siente que no hay garantías para las elecciones del 2022, que no se presente. Hágame el favor, cuando usted, señor registrador, es el responsable de garantizar las garantías electorales, valga la redundancia, en este país tan corrupto como Colombia, y en donde claramente hay serias inconformidades, serios cuestionamientos al software de la registraduría, y en donde la vez pasada vimos adulterados varios boletines en donde ponían unas cifras que no correspondían en favor del hoy presidente Iván Duque. Entonces, señor, usted es quien debe garantizar las garantías. Y entonces el señor director del DANE le dice que hubo 3 millones de registros de defunción que no están en sus archivos. Triqui, triqui, truco, truco. ¿Ahora los muertos van a votar como en los funerales de la mamá grande? Vaya, vaya, vaya. El que no sienta garantías, que no se presente. Evidentemente, esa vida que se les da a los muertos en Colombia es la peor de las vidas, porque en vez de recordarlos, en vez de hacer el duelo, en vez de rendirles tributo, en vez de tener el ritual de despedida, de partida, de aquellos que nos precedieron, de aquellos que fueron masacrados, olvidados, vituperados y asesinados en este país llamado Colombia con C, no con P, que para mostrarse vivo solo deja rastros de muerte, entonces ponen los muertos a votar con sus cédulas de difuntos. Hay un pequeño truquito para demostrar esa incongruencia, o mejor, esa flagrante contradicción de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si usted se sabe la cédula de un difunto, ingrese a la página de la Registraduría y ahí le dirán si está difunto o no. Si la Registraduría con sus sapienciales archivos garantiza que el muerto está muerto, o todo lo contrario, si los van a resucitar para que voten en las próximas elecciones. Pero el motivo de esta videocolumna, además de lanzar esa crítica sustancial a quien debe garantizar la imparcialidad de los comicios en una democracia, el registrador nacional del Estado Civil, que tiene mucho poder, tanto como el que tenía Galindo, y uno se pregunta, entre Galindo y Vega, que entre el diablo y escojan. Bueno, quiero hablar de la víspera del Día de los Muertos, de eso que vamos a celebrar en los próximos días, que los mexicanos el 2 de noviembre lo llenan de dulces, de comida, de máscaras. ¿Será que Colombia por fin, más allá de hacer que los muertos voten y de sacar sus cédulas en época electoral, como en los funerales de la mamá grande, se acordará de sus muertos? ¿Será que en pleno día sin IVA recordamos a aquellos que nos precedieron, aquellos que ya no están, a aquellos y aquellas por quienes quizá no hicimos un duelo suficiente? Es tiempo de luto, de sentir que Colombia es un país que deja rastros de muerte y muertos por doquier. Es tiempo de reflexionar y de la misma manera como nos disfrazamos, como festejamos, como pedimos dulces, como cantamos ahí sí triqui triqui Halloween con los niños de Colombia, de la misma manera hay que recordar a nuestros difuntos, a nuestros muertos. Y rendirle culto a los muertos es quizá esa condición fundamental de humanidad que desgraciadamente hemos perdido en Colombia y también en el mundo a partir de la pandemia del COVID-19, cuando vimos camiones del ejército en los países europeos y aquí también en los países latinoamericanos que llevaban bolsas negras repletas de cadáveres y que no les permitían a los familiares que les rindiesen ese último adiós a sus difuntos. Creo que tenemos que reflexionar en estos días, además de esa parte feliz, festiva, de brujitos y brujitas, sobre nuestros difuntos, sobre nuestros muertos. Hay que recordarlos, hay que recordar su sabiduría, no el número de la cédula para que voten, y hay que
rendirles el culto que quizá no les hemos rendido. Porque solamente cuando tomamos conciencia de la muerte podemos escribir o enrutar la escritura de una vida nueva. Si Colombia quiere cambiar, si Colombia quiere transformar sus estructuras de injusticia, de muerte, de violencia, de ignominia, si quiere levantarse desde los escombros, debe recordar a sus muertos y no puede negarles más la sepultura que les corresponde. Pues bien, rindámosle culto a nuestros muertos y que ellos nos den la fuerza para vivir, pelando el cobre desde las dos orillas.